en diferentes patógenos, a que en el 2014 pudiéramos tener nuestro primer equipo de secuenciación masiva, así que fue el MiSeq de Illumina. A partir del 2015 empezamos a secuenciar de manera rutinaria, a medida que fueron avanzando los años, el número de secuencias y la cantidad de secuenciaciones que fuimos haciendo fue creciendo, así como también los patógenos con los que fuimos trabajando. En el 2016, como institución, se creó esta plataforma de genómica para poder responder a las necesidades de un instituto que tiene un montón de laboratorios de referencia y responde a un montón de patologías de interés nacional, ¿sí? Entonces tener este tipo de tecnología que sigue siendo disruptiva, que necesita un montón de recursos, tenerla transversal para toda la institución fue fundamental. ¿Qué es lo que hacemos en la plataforma de genómica y bioinformática? Bueno, trabajamos no solo la parte del laboratorio de secuenciación de genoma completo, que ya implica toda una infraestructura muy importante, funciona en la unidad de contención biológica de la institución, pero también trabajamos en el análisis genómico, o sea, damos todo el soporte bioinformático, los laboratorios de referencia, hacemos un poco el manejo de los proyectos de genómica. A veces cuando uno habla de secuenciación de genoma completo piensa que es una tecnología más y lo toma como, bueno, es como hacer una PCR o es como hacer una secuenciación convencional de Sanger, y en realidad requiere un montón de preguntas y procesos intermedios que hay que tener en cuenta cada vez que iniciamos un proyecto en genómica, ¿sí? Desde cómo voy a hacer, cómo voy a obtener las bibliotecas, cómo voy a analizar cuál es la mejor plataforma para la secuenciación, cómo voy a responder a mis preguntas, y si finalmente esta tecnología realmente responde a las preguntas que yo tengo. Esto también requiere una infraestructura informática, ¿sí? Que en este caso tenemos desde la plataforma, y por supuesto respondemos a nivel institucional y a nivel regional en Latinoamérica y en el país a capacitación en esta nueva área que es la epidemiología genómica. Tenemos un montón de proyectos nacionales en el momento y hacemos vigilancia nacional desde un montón de patógenos. Desde el año 2015 nos focalizamos mucho en enterobacterias, pero fuimos creciendo un montón de patógenos de importancia nacional. Esto nos permitió, y lo traigo a colación porque nos permitió ver distintas estrategias para el momento de secuenciar cómo llevar a cabo estos proyectos en el marco de la vigilancia. Estrategias que no solo tienen que ver a nivel de laboratorio y de protocolos, sino también de análisis e interpretación de esos análisis y visualización de esos análisis para los distintos actores en salud pública. Tenemos ya bastante experiencia en bacterias y hemos empezado a trabajar en virus un poco más recientemente, que con otras nuevas dificultades con las cuales nos encontramos, que no las teníamos así en las bacterias. Trabajamos siempre en un marco de gestión de calidad. Esto es sumamente importante para salud pública, ¿sí? Nosotros no, más allá de una publicación en una revista científica, tenemos que tener y sostenernos en un marco de gestión de calidad institucional y de respuesta a los laboratorios de las redes nacionales, ¿sí? Nosotros todos los resultados que tenemos tienen que estar enmarcados en este contexto de gestión de calidad. Por eso tenemos procedimientos estándares que están en lineamiento no solo con el instituto, sino también con redes internacionales con las cuales colaboramos. Tenemos controles de calidad externos desde el CDC, desde la red PulseNet internacional, también trabajamos con una red de la Food and Drug Administration, de la FDA, también participamos en este Proficiency, y en otro test de proficiencia del Global Microbial Identifier, ¿sí? Estos son test de proficiencia anuales que hacemos para genómica. No hay muchos disponibles, como les decía, esto es algo bastante reciente en salud pública, y no hay tantos procesos de calidad externos para poder evaluar esto. Así que tratamos de participar de todos los que están disponibles. A su vez, en el área de bioinformática y para el análisis de genomas también venimos trabajando hace tiempo en cursos de capacitación, cursos que dimos nosotros, cursos que tomamos. Trabajamos en conjunto con el Wellcome Trust Sanger Institute y los Advanced Courses, dando cursos de capacitación en genómica desde el 2013 para bacterias, y este año habíamos incorporado nuestro curso de análisis de genomas en virus, que bueno, tuvo que ser suspendido justamente por el contexto de la pandemia, pero iba a ser ahora en julio
en Uruguay. También hemos trabajado con el Selfie, capacitaciones internas en la institución, otra vez a través de PulseNet América Latina, y en cuanto a infraestructura bioinformática, tenemos un clúster de análisis propio desde el año 2018, lo cual fue también disruptivo para poder hacer el análisis a nivel local, y tenemos el desarrollo de un pipeline bioinformático para bacterias, que ahora lo estamos ampliando para virus, para tratar de responder a todas estas preguntas que los laboratorios nacionales de referencia tienen y necesitan responder rápidamente. Entonces, un poco para darle el contexto también, esta es una dinámica, o sea, la genómica en sí es algo que requiere de un esfuerzo de muchos grupos de trabajo, por eso las colaboraciones internacionales para nosotros fueron fundamentales, no solo para empezar a trabajar, sino para sostenernos en este trabajo. Nuestros proyectos, siempre tenemos colaboradores en todo el mundo, que nos dan un soporte, no solamente digamos, en cuanto al proyecto en sí, sino también a las formas de análisis, preguntas, consultas, y quiero mostrarles en este contexto de la pandemia cómo esas colaboraciones internacionales fueron fundamentales para una respuesta rápida. Bueno, experiencias previas, aparte de todas las experiencias que ya tenemos en lo que es en la vigilancia nacional con genómica, tuvimos otras experiencias muy importantes de trabajar en situaciones de emergencia. Por eso yo ponía esto de la experiencia de vigilancia nacional en contexto de una pandemia. No es lo mismo estar trabajando en un proyecto o en la instalación de una vigilancia nacional que cuando tenemos que dar una respuesta rápida. Esto implica tener un montón de cosas en pie que necesitan de nosotros, o sea, no solo de la expertise anterior, sino de desarrollar algo en muy corto tiempo, ¿sí? Con una presión que debemos responder hacia la sociedad, hacia salud pública, hacia el ministerio y obviamente hacia la institución. Sí, hemos podido responder con genómica en otros brotes, y cada una de esas emergencias sanitarias nos fueron preparando para responder de manera más rápida y contar cada vez con más herramientas para estar listos en los momentos. Pero empezamos en el 2016, por ejemplo, con un brote muy grande de Shigella Sone, y en ese momento prácticamente no teníamos experiencia, fue de nuestras primeras corridas de secuenciación, a llegar a ir evolucionando y pudiendo responder con distintas emergencias de manera mucho más sencilla y más preparados. Eso nos lleva al día de hoy a poder dar esta respuesta. ¿Qué nos pasó este año? Bueno, nos pasó a todos y nos atravesó. Arrancamos con esta emergencia sanitaria a nivel internacional. En diciembre empezó en China, en Wuhan, donde se empezó a ver este nuevo coronavirus que nos estaba empezando a afectar, y empezó a sonar las alarmas a nivel internacional. En el instituto, el grupo de virosis respiratoria enseguida tomó la alerta y empezó a ver qué era lo que estaba pasando, y empezaron a trabajar en esto. A nosotros nos empezó a llegar un poco más tarde, cuando vimos el primer genoma secuenciado por China, ¿sí? En el 26 de diciembre, y empezamos a ver de qué se trataba todo esto, y cómo era este nuevo genoma, o sea, nuevo genoma porque era un nuevo virus al cual nos enfrentábamos, y ver qué requerimientos tenía. Empezamos a ver la siguiente secuencia, que recién apareció en febrero, o sea, miren el tiempo que pasó del primer genoma al siguiente, y las pequeñas mutaciones o variaciones que iba teniendo este virus y este genoma. Si era un genoma de 30.000 pares de bases, que para que se den idea, cuando trabajamos con genomas bacterianos, normalmente estamos trabajando los millones de pares de bases, ¿sí? Coli en 5 millones, Streptococcus pyogenes en alrededor de 2 millones, o sea, vamos cambiando el nivel de longitud del genoma, pero la problemática era la misma. Y el hecho de trabajar y enfrentarnos a un genoma ARN que permitía una variación más alta a lo que estábamos acostumbrados trabajando con otros genomas. Teníamos que ir viendo cómo esto iba evolucionando en el tiempo, ¿sí? Entonces empezamos a ver los genomas que se iban publicando, empezamos a seguir la bibliografía, los grupos de trabajo que estaban trabajando en evolución y en genómica, para ver cómo esto iba desarrollándose. Ya para febrero
nosotros empezamos a buscar distintos protocolos y ver estrategias para ver qué pasaba si llegaba al país y cómo podíamos responder desde el lado de genómica, ¿sí? Más allá de todo el esfuerzo que el instituto estaba haciendo para prepararse para la pandemia. Estos, imagínense que iba en paralelo con todo un trabajo enorme que estaba haciendo el grupo de virosis respiratoria y de toda la institución para responder a esta emergencia sanitaria. Pero no podíamos dejar de lado, en el marco de esa emergencia, también ver el uso de esta tecnología para responder. Entonces empezamos a buscar los protocolos que estaban dando vueltas y ver cómo podíamos responder desde nuestro lugar a esto. También empezamos a tratar de ver un poquito cómo iba mutando el virus en ese momento, si había mutaciones que se expresaban, o sea, que tenían un cambio en un aminoácido, si habían mutaciones no silenciosas o silenciosas, y ver cómo esto iba evolucionando en estos 30.000 pares de bases que tenía este virus al cual nos enfrentábamos. Empezamos a ver, digamos, en la medida que iban apareciendo los genomas, esto ya es más reciente, los 4.400 genomas, o sea, esto ya fue hace relativamente poco, empezar a ver en qué zonas del genoma veíamos más variación o menos variación para poder ver la relevancia de esto. Y esto lo traigo a colación por varios de las dificultades o desafíos que tuvimos más adelante para enfrentar. Pero bueno, volviendo un poquito a la historia de cómo empezó todo, al ver y empezar a ver cómo se empezaba a transmitir internacionalmente, con el genoma podíamos empezar a ver de dónde venía cada uno de estos virus en cuanto a transmisión internacional. Empezó a verse un poco, y a través del estudio de la genómica, el origen de este nuevo virus que nos atañaba, cómo hizo el salto de especies, ¿sí? De los murciélagos a un hospedador intermedio que era el pangolín y después al humano, y cada vez con más detalle de este genoma y lo que este genoma representaba. Bueno, en ese momento tuvimos que plantearnos para qué íbamos a secuenciar. Siempre esto es muy importante en el marco de una vigilancia nacional. Esta es una técnica que es costosa, imagínense en el contexto de una pandemia con todo lo que requiere la emergencia de responder al diagnóstico, y todo era preguntarnos, bueno, ¿por qué era importante secuenciar y cuánto valía poner ese esfuerzo? Por empezar, fue la primera vez que vimos un estudio global tan grande y a tiempo real de una epidemia que después se transformó en pandemia, que fue esta de SARS-CoV-2. Eso fue algo completamente disruptivo, incluso para los que trabajamos en genómica. Al empezar a ver los genomas a tiempo real que iban apareciendo de todo el mundo, era algo que nos empujaba a responder rápidamente. Estábamos en una etapa temprana del virus y desconocíamos a ese momento, cuando nosotros empezamos a evaluar la posibilidad de secuenciar, cómo se iba a comportar este virus, ¿sí? Si iba a tener una variación más grande, una evolución más rápida o no, y necesitábamos empezar a responder a eso para ver, en el momento que llegara al país, empezar a dispersarse y tener diseminación local, poder estudiarla de manera más correcta y más exacta. Por otro lado, necesitábamos vigilar el diagnóstico. Si esto acontecía en una evolución muy rápida, a ver si había mutaciones que podían llegar a ser relevantes a todos los test diagnósticos que se estaban evaluando en el país, ¿sí? Los que se estaban haciendo en ese momento para el diagnóstico y los posibles desarrollos diagnósticos que se estaban planteando. Evaluar tasas de mutaciones, que en ese momento no lo teníamos, o no estaba tan claro por la cantidad de genomas que había. Y claramente no sabíamos lo que había ingresado al país y cómo estaba diseminándose. Por otro lado, ya apenas empezó la pandemia, se empezaron a hablar de formulaciones vacunales, ¿sí? Donde había un montón de estrategias, y necesitábamos saber si este virus era de evolución rápida, si iba a requerir que nosotros tuviéramos genomas locales que pudieran estar representados en esta formulación nacional. Esto hizo que enseguida dijéramos, es muy importante utilizar la genómica en este contexto, ¿sí? Esto lo planteamos para cada una de las emergencias. Hay otras emergencias sanitarias donde con técnicas tradicionales ya podemos responder a las preguntas que teníamos, pero en esta nos parecía que era fundamental pasar a este nivel digamos, fuera del diagnóstico, sino este nivel de tecnología.
Bueno, ¿cuál fue el primer desafío? Nosotros teníamos una plataforma montada, teníamos un MySeq funcionando, hacemos secuenciaciones de rutina, de virus, de bacterias, pero teníamos que enfrentarnos a un nuevo protocolo, ¿sí? a un nuevo genoma viral, y teníamos que ver cómo hacíamos con lo que teníamos. Entonces, esto es importantísimo, ver la estrategia que uno tiene y cómo adaptarla a esta nueva necesidad. Había una red, que es la red Arctic, que enseguida planteó un protocolo, pero esto usaba otra tecnología, que era la tecnología de Nanopore, ¿sí? Hace 2 PCRs, y esas PCRs pasaban a la secuenciación por Nanopore, y no podíamos nosotros responder eso, pues no teníamos en ese momento esa tecnología instalada. Ese mismo protocolo tampoco servía, o no teníamos evidencia en ese momento de los grupos que lo estuvieran usando para el tipo de protocolo que teníamos nosotros montado, que era con una preparación de biblioteca con el Nextera, la química de Nextera XT. Eso nosotros lo tenemos siempre montado de rutina y tratamos de adaptar nuestros protocolos a esto, justamente para poder responder de manera rápida en este momento. Claramente que podemos buscar otras estrategias, buscar otras químicas u otras formas otras formas de acercarnos al protocolo, pero esto requiere tiempos de importación, reactivos nuevos, protocolos nuevos, que en el momento de una emergencia, de una pandemia, no los podemos estar haciendo, ¿sí? Necesitamos una respuesta mucho más rápida. Ahí fue donde las colaboraciones internacionales que venimos desarrollando hace muchos años fueron fundamentales para esta respuesta. De la forma menos esperada, que fue por una red con la cual venimos trabajando hace años con Genómica, pero era de patógenos de transmisión alimentaria, nos contactamos con el Instituto Nacional de Chile, que implementó una nueva estrategia a través de amplicones para este nuevo virus. Ellos desarrollaron los primers para poder levantar el virus a través de una one-step RT-PCR, ¿sí? En la cual levantaban estos 30.000 pares de bases del genoma en fragmentos más pequeños de 5.000 pares de bases, y después con una Nested PCR pasaban a fragmentos más pequeños entre 2.500 y 2.800 que se solapan. Luego de una purificación de estos fragmentos, se pulean todos en un solo tubo, se toman como muestra, y ahí entrábamos en nuestro protocolo que teníamos montado de rutina para la secuenciación y la preparación de la biblioteca con Nextera XT. Era importante conocer la química, saber cómo el Nextera XT opera, para poder ver que cubriera el rango de estos amplicones que queríamos secuenciar, ¿sí? Y tener la experiencia de un laboratorio con el cual ya veníamos trabajando, que también está enmarcado en salud pública, que también tiene un apoyo de gestión de calidad, nos hizo poder responder más rápido. Enseguida empezamos a trabajar con el grupo de virosis respiratoria, con el Sabaumeister, les planteamos esta posibilidad, les contamos de este protocolo, vimos si ellos estaban de acuerdo, si les parecía que esta estrategia podía servir para responder a esto, y nos pusimos a trabajar, a encargar los primers. Ya las enzimas, había varias enzimas en los distintos laboratorios para empezar a trabajar rápidamente, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, en el contexto de una pandemia, en otros momentos, podríamos haber por ahí trabajado con una colaboración internacional, haber pensado en secuenciar afuera para hacerlo más rápido. En este momento esto era imposible, ¿sí? Cada país estaba sumergido en su propia emergencia, con lo cual pensar en secuenciar afuera, con fronteras cerradas, con transporte de muestras biológicas, era obviamente imposible. Por eso el tener esta capacidad instalada fue fundamental en este momento. Hoy ese protocolo ya está publicado, pero en el momento en que nosotros empezamos a trabajar, a principios de marzo, esto no era así. No había en ese momento ningún protocolo que respondiera a Illumina con lo que nosotros teníamos, con esta estrategia que nosotros teníamos de manera rápida, ¿sí? Sin tener que encargar reactivos que requerieran una importación, ni una estrategia que fuera nueva. Bueno, ¿en qué deriva todo esto de genómica y entre qué nos encontramos? Bueno, lo que les decía es todo un estudio global. De repente nos encontramos ante una pandemia donde genómica se daba en tiempo real. Esto también es muy disruptivo y es algo que incluso los que trabajamos en esto no lo vimos nunca. Es la primera vez que nos enfrentamos a esto de manera de tiempo real. Esto cambió muchísimas cosas. Desde compartir la información a tiempo real, nadie en ningún momento dudó en subir su genoma, su secuencia de genomas a tiempo real a medida que la obteníamos, y una vez que confirmáramos que la calidad era buena,
en una plataforma, y se utilizó obviamente como toda una plataforma que ya existía, ¿sí? GISET era una plataforma en la cual ya se compartían genomas para influenza, y se decidió usar la misma plataforma y la misma red de trabajo, que era la de influenza, para poder compartir. NextTrain se usó como plataforma de visualización, creo que a nivel internacional todos estamos usando lo mismo, y también se podía empezar a ver todo esto a tiempo real, ¿sí? El seguimiento a tiempo real. En cuanto al estudio global, la cantidad de genomas que fueron apareciendo crecieron tan exponencialmente que incluso fue para nosotros difícil de digerir, ¿sí? En el momento en que nosotros subimos los primeros genomas había un poco más de 1000 genomas subidos. A la fecha, fíjense que esto es de 12 de mayo, o sea, ya quedó viejo, ya pasaron 2 días, hay más de 23.000 genomas subidos. Sí es importante entender que en todo este estudio global y todas las conclusiones que podemos hacer desde genómica representan un porcentaje muy bajo del total de casos positivos que estamos viendo en el mundo, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Vemos y estamos viendo un panorama muy importante, mucho más grande de lo que vemos con otras patologías, porque se está secuenciando una cantidad de genomas enormes en muy poco tiempo, pero sigue siendo algo de una subrepresentación de los casos totales. Solo estamos viendo lo que se está secuenciando. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta antes de sacar cualquier conclusión, porque la selección de lo que se va secuenciando también tiene un bias muy importante, porque va a depender de cuál es el grupo que está secuenciando, cómo selecciona las muestras, cómo llegan las muestras y cómo elige esos genomas a secuenciar. Pero hay iniciativas internacionales muy fuertes que están haciendo un N de genomas enorme. También es importante tener en cuenta que nosotros como región, Latinoamérica, todavía seguimos bastante subrepresentada en cuanto al panorama global, con lo cual también eso es muy importante tenerlo en cuenta antes de hacer cualquier conclusión o hacer este estudio. Y ver un poco la variación del análisis que puede haber a medida que hayan más genomas. Los tiempos que nos atañaron en cuanto al análisis genómico en la pandemia, que pasaron unos meses nada más, fue cambiando la forma de interpretación de manera muy rápida. Esto que les decía, que no sabíamos cómo se comportaba el virus a nivel genómico inicialmente a cómo lo vemos ahora. No sabemos si va a ser de evolución más rápida o menos rápida. A medida que ingresan más genomas y vemos el comportamiento de cada una de las regiones y de cada uno de los países, teniendo en cuenta las medidas que cada país está tomando para contener este virus, hace que la interpretación vaya cambiando, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado en el momento del análisis de todos estos genomas y de sacar conclusiones precipitadas, especialmente por el impacto que esto puede tener hoy en una determinación de salud pública. Otra dificultad a la cual nos enfrentamos fue el tema de la nomenclatura. Nosotros normalmente cuando trabajábamos con otro patógeno, por ahí había nomenclaturas más definidas. Acá la nomenclatura fue cambiando y evolucionando junto con la cantidad de genomas que iban apareciendo y con cómo iba evolucionando el virus prácticamente, ¿sí? Entonces se plantearon distintas nomenclaturas, por eso lo aclaro, porque muchos van a leer y van a leer la A, la B, la B1, la A1, y muchas veces incluso en distintos papers que uno puede leer, cambia, usan las mismas letras, pero se refieren a distintas dinámicas de nomenclatura, ¿sí? Por eso se propuso finalmente una nomenclatura dinámica. Nosotros estamos usando un software que es el Pangolin, que es muy divertido en cuanto a su imaginario de diseño gráfico y de nombre, pero simplemente lo que hace es tratar de darle un número de linaje un poco más estandarizado para todos. También existe hoy este mismo Pangolin, hoy creo que fue hoy o ayer, ya lo sacaron de manera online, donde uno ni siquiera tiene que instalar el software y puede sacar el linaje subiendo el genoma online directamente. Bueno, ¿qué pasó con los genomas de Argentina? Una vez que nosotros... Sí. José, ¿me escuchás? Sí, discúlpame, te escucho perfecto, un segundo Julia. porque hay una pregunta. Hay dos preguntas en realidad. Preguntan, ¿cuántas variables genómicas circulan actualmente en Sudamérica? Si es que sabes, tenés la información. Mira, ahora vamos a ver un poquito de la parte de Sudamérica. Quiero hacer esto un paréntesis muy grande, una discusión muy fuerte respecto a lo que llamamos variables. En este caso,
el concepto correcto es linaje, ¿sí? Lo digo porque se ha hablado mucho de si hay muchas cepas, pocas cepas. En general, el concepto de cepa tiene más que ver con un cambio biológico. Hasta ahora no vimos ningún cambio biológico asociado a estas mutaciones. Hay varios linajes circulando en Latinoamérica y en Sudamérica también. En particular, de lo que está secuenciado en Argentina, vimos uno solo, el clado A2 o clado B1, dependiendo de la nomenclatura. Pero hemos visto distintas introducciones en Sudamérica y hay varios de estos linajes circulando. Acá en el mapa, en esta slide, de hecho, se ve en el mapa y pueden ver en colores, en los distintos países, los distintos linajes que están representados. Pero vuelvo a decir, la pregunta también es capciosa. Primero hablamos de linajes, no de cepas, no de un nombre más raro, y segundo, que están circulando en Sudamérica, no lo podemos saber, no lo puedo saber yo, no lo puede saber nadie, porque solo podemos ver de lo que está secuenciado en Sudamérica y hoy subido en esta plataforma, ¿sí? Esto, como digo, es un porcentaje muy, muy chico del total de casos que estamos viendo en Sudamérica, ¿sí? O sea que no podemos saber cuántos linajes hoy hay circulando, sí podemos ver cuántos linajes hay de los genomas que están subidos en esta plataforma que fueron secuenciados en Sudamérica. Sí, por supuesto. Hay otra pregunta. Sí. Hola, quería saber qué proyección de acá a fin de año hay en cuanto a secuenciar más genomas en nuestro país. Gracias. Mira, en cuanto a nosotros tenemos una proyección bastante grande, de hecho ya estamos secuenciando bastantes más genomas. Esto tiene que ver también con el tema del protocolo que estamos usando y los nuevos approaches, eso lo voy a contar un poquito más adelante en cuanto a perspectivas futuras. Hay otras iniciativas, hay un consorcio de genómica también del Ministerio de Ciencia que tiene también proyectado seguir secuenciando y hacer más genomas, con lo cual yo creo que la proyección es grande. En particular en el Marurán tenemos proyectado, digamos, secuenciar más de 300, entre 300 y 500 genomas es más o menos lo que teníamos en los próximos meses. Esto tiene que ver un poco también con lo que hablábamos, la estrategia y el tipo de equipamiento y dinámica de laboratorio que tenemos. Nosotros tenemos el MySeq, hacemos corridas grandes. Para que se den una idea, en la corrida de los 3 genomas del coronavirus, no solo secuenciamos estos virus, ¿sí? En la misma corrida salieron un montón de bacterias a las cuales también teníamos que responder en el marco de nuestra vigilancia, ¿sí? Entonces, en la corrida que tenemos y por el tipo de cartuchos que usamos, podemos incorporar un montón de genomas de coronavirus con una cobertura enorme, pero también tenemos que ir respondiendo digamos, a otras emergencias y a la vigilancia nacional que hacemos de rutina también. ¿Hay algunas preguntas más? ¿Querés que te las haga ahora o...? Sí, vamos haciendo lo dinámico. Falta un poco más de queda para adelante. Sí, no, si vemos si surgen muchas preguntas más, de última avanzamos un poco y después las dejamos para el final. Acá preguntan si hay alguien asociando genoma con presentación de la enfermedad. Sí, por supuesto, hay un montón de trabajos haciendo eso. Ahora voy a hablar un poquito de ese tema, así lo ven, y vamos a discutir un poquito más de eso en cuanto a presentación de la enfermedad, en cuanto a la virulencia y la asociación de los genomas a virulencia. Pero sí, hay un montón de grupos trabajando. Esto requiere un trabajo un poco, o sea, una cosa es asociación y otra cosa es causalidad, o sea, realmente asociar la virulencia a eso. O sea, hay varios puntos y aristas a tener en cuenta que en una slide más adelante, si quieren, lo charlamos más en detalle. Ok, hay otra pregunta asociada a esto que te la hago ahora también, porque dice, de los 2 linajes, ¿hay diferencias en relación a la mortalidad? Quizás, no sé si lo vas a... Lo voy a hablar más adelante, pero claro, sí. por eso Ahora como se asociaba... sí. Después hay otra pregunta que dice, al secuenciar un único aislamiento y luego del ensamblado, ¿se observan cuasiespecies? Es decir, diferentes poblaciones obtenidas a partir de la misma muestra secuenciada. Bueno, por el tipo de tecnología que nosotros usamos, que es esta tecnología de Illumina, y al ver la profundidad con la cual secuenciamos, no es en el momento del ensamblado que vemos eso, sino que es en el momento del mapeo, ¿sí? Cuando hacemos el mapeo de las lecturas contra una referencia, ahí es donde vemos subpoblaciones. Si lo podemos ver acá en coronavirus, se puede, o sea, podría, es factible. Respecto a si lo vemos o no, digamos, podemos ver algunas variaciones, pero antes de tener una conclusión,
queremos tener un poquito más de evidencia, pero sí, se puede observar, pero no es en el momento del ensamblado, sino que es en el momento del mapeo de las lecturas, donde podemos ver las cuasiespecies. Tenemos estudios hechos en papilomavirus que estamos haciendo ese tipo de análisis, ¿sí? Con estrategias que es un poquito distinta a esta, pero a la larga es similar. Pero lo vemos en el momento del mapeo, por eso decía esto de no hay una sola forma o una forma sencilla de análisis y única donde uno dice, bueno, ensamblo, veo el linaje y eso es todo. El estudio es mucho más complejo que eso. Sí, claro. Hay otra pregunta que también se asocia un poco con esta, creo, que pregunta, ¿en los aislados secuenciados detectaron más de una variante en un mismo paciente? Que creo que tiene que ver con lo mismo. Sí, por eso. Sí. Digamos, no quiero... hemos detectado algunas cosas, pero estamos buscando más evidencia para poder decirlo fehacientemente. Tuvimos la suerte de que los genomas que hemos secuenciado los hemos hecho con una profundidad muy, muy grande, lo cual hace que nos independicemos del error de secuenciación. Hemos secuenciado la misma muestra más de una vez, con lo cual también hace que nos independicemos un poco del error que puede tener la misma RT-PCR en el momento de hacer la reacción de RT-PCR. Esa enzima tiene una tasa de error, y estaba reportado en la bibliografía el tener cuidado con eso. O sea, piensen que estamos hablando de un genoma de 30.000 pares de bases, donde un cambio de una base nucleotídica puede significar muchas cosas, ¿sí? Tenemos que tener una evidencia fuerte en cuanto a que no sea un error de secuenciación, de que no sea un error de la RT-PCR en sí misma. Y bueno, por eso la estrategia para poder asegurar algo así, estamos tratando de juntar evidencia un poco más grande. Tener en cuenta de tener la muestra secuenciada más de una vez, tener en cuenta la profundidad con la cual secuenciamos esa muestra para poder asegurar si hay o no cuasiespecies. Acá preguntan justamente, ¿qué profundidad utilizan ustedes? ¿A qué profundidad están llegando, digamos? Eso depende, o sea, en este caso de coronavirus y en estos primeros genomas tenemos un promedio entre 10.000 y 5.000 por en estos. Normalmente nosotros en virus apuntamos a 1.000 por, y en bacterias depende. Lo ideal es 100 por, a veces obtenemos 40, a veces obtenemos 80, pero por eso varía, depende del tamaño del genoma y la pregunta que yo quiero hacer. En este caso, como eran los primeros, y por esto mismo que no queríamos obviarnos el error de secuenciación, los posibles errores, y asegurarnos que la mutación sea realmente una mutación biológica del virus, hicimos una profundidad muy, muy grande. Sí, hay un par de preguntas más. ¿Querés que seguimos ahora o querés avanzar y las dejamos para el ¿Quieren final? avanzo a ver si contesto? Dale. Yo me marco hasta dónde llegamos y después las dejamos para el final, ¿sí? Y cómo no. Dale, perfecto. Buenísimo. Bueno, un poquito para poner el contexto de los genomas de Argentina. Bueno, ¿qué es lo que encontramos en cuanto a mutaciones? Pudimos analizar, y esto venía la pregunta que preguntaban si las dos cepas, los dos linajes están... El linaje acá es el mismo, el clado A2A o el clado B1 es el mismo, en realidad lo que cambia es la nomenclatura, es lo que les decía, estamos viendo un solo clado o linaje circulando en los genomas que hoy están secuenciados en Argentina, ¿sí? Y publicados acá en NextStrain. De los primeros genomas que nosotros secuenciamos, estos 3 primeros, enseguida fuimos a buscar las mutaciones, lo mismo, en el momento que nosotros secuenciamos había 1.000 genomas, había mutaciones que parecía que no estaban descritas en ningún lado, después fueron descritas en nuevos genomas que iban apareciendo, por eso le digo que esto de saltar a conclusiones muy rápido, soy bastante reticente más con esta evolución que estamos teniendo tan rápido y la aparición de tantos genomas nuevos todo el tiempo, que tener mucho cuidado con las conclusiones a las cuales uno sale. Lo otro a tener en cuenta es la cantidad, bueno, de estas publicaciones que uno lee y enseguida las toma, por ejemplo esto de que había una mutación, que era la G614, que parecía que estaba asociada a un perfil mayor de virulencia y a una inserción nueva, esto fue un preprint, no fue una publicación con peer review, eso hay que tenerlo en cuenta, y fue muy criticada por muchos de los grupos que están trabajando en evolución en este momento y los grupos que están trabajando en genómica del virus en este momento, ¿sí? Esto no es así necesariamente. Cuando uno ve que un linaje empieza a tener más presencia que otro, hay que ver
¿Por qué eso es? ¿Sí? Muchas veces es simplemente con el sesgo geográfico que se introdujo y fue el que tuvo más éxito, no necesariamente ni más asociado a más virulencia, ni más asociado a una presentación clínica más severa. Muchas veces puede, y muchas veces no. En este caso también hay que tener en cuenta las medidas de salud pública que se tomaron en el momento que se introdujo el virus. Se introdujo ese tipo de linaje de un lugar determinado, de lugares determinados, y después se cerraron las fronteras y no tuvo nuevas introducciones. O sea, hay un montón de factores a tener en cuenta antes de concluir este tipo de cosas. Por eso es muy importante tener mucho cuidado con estas conclusiones apresuradas. Hoy no hay ninguna evidencia clara de ninguno de los grupos. Hasta el día de, creo que hoy a la mañana fue lo último que hicimos una revisión bibliográfica, porque es diaria, que probara que realmente algunas de estas mutaciones tuvieran una asociación fehaciente con una presentación clínica más severa, o con una mayor virulencia, o incluso con una mayor digamos, relación a introducción y dispersión del virus en la población, ¿sí? Hay teorías, hay algunas asociaciones, pero ninguna con una evidencia certera. Les recomiendo sí seguir el grupo que hace evolución viral de Nextstrain. Ellos en general sacan reportes y discuten y ven y toman un análisis bibliográfico prácticamente semanal de lo que va pasando. ¿Sí? El tema de la tasa de mutación, lo mismo, vemos 2 mutaciones por mes por genoma. Esto es una tasa de mutación, no voy a decir ni baja ni alta, porque todo va a depender de con qué uno lo compare. Hablábamos de virus ARN, entonces con una mayor tasa de mutaciones, o dependiendo con qué virus ARN lo compare. Entonces, me parece que saltar estas conclusiones y decir si muta mucho, muta poco, es una vara de comparación que es respecto contra qué, ¿sí? Por eso quiero ser cuidadosa en el momento de usar este tipo de adjetivos, ¿sí? Hoy lo que estamos viendo es más o menos 2 mutaciones por mes por genoma, en un promedio de lo que está publicado hasta ahora y del virus en este momento. Esto es una foto al día de hoy, 14 de mayo del 2020. Puede cambiar completamente en el próximo mes, en las próximas semanas, ¿sí? Eso también quiero que quede claro. ¿Cuáles fueron los nuevos desafíos? O sea, más allá del desafío tecnológico de encontrarnos con un protocolo, de encontrarnos con un genoma nuevo, de tener que ver cómo hacemos para secuenciarlo, nos encontramos como grupo ante un desafío que para mí fue mayor todavía, que es la cantidad de información que se iba generando, ¿sí? Esto que les iba diciendo, en un grupo de discusión que tuvimos hace poco, los tiempos en la época del coronavirus en cuanto a lo que es genómica son de tiempos que son por ahí en años que vimos en otros proyectos o patologías. La cantidad de información que ha aparecido y que tenemos que absorber y entender fue muchísima en muy corto tiempo. Solamente hoy a la mañana, para tratar de ver, hice una búsqueda muy sencilla de poner coronavirus genomics en PubMed o en bioRxiv, y ya la cantidad de resultados es enorme. Imagínense si nosotros tuviéramos que leer todos esos papers en días para poder empezar a sacar conclusiones. Otra fuente de información que para este contexto de pandemia fue clave, es Twitter. O sea, hay muchas cosas que directamente las vamos leyendo en Twitter para tratar después ir a la bibliografía científica correspondiente. El impacto en preprints, en este tipo de papers, de no peer review, es enorme. Todo el tiempo está apareciendo preprints, y eso es lo que les digo que hay que tomar con mucho cuidado, e incluso trabajos de peer review. Hubo un trabajo muy, muy discutido de PNAS que fue completamente controvertido para el momento que salió, con conclusiones que no son, digamos, no son científicamente tan sólidas, ¿sí? Entonces, a nosotros se nos sumó este nuevo desafío, que era no solo mantenernos al día con la bibliografía, sino encima buscar bibliografía que realmente fuera con una evidencia científica sólida detrás, ¿sí? Identificar cuáles eran los grupos que ya los veníamos trabajando y veníamos siguiendo, que tuvieran una trayectoria científica que los respaldara todo el tiempo en estas conclusiones que se iban sacando. Y ni hablar, y esto lo hablo en el ámbito académico-científico, en el ámbito de salud pública, ni hablar lo que circula y llega después a la población en general en cuanto a lo que la prensa toma de este tipo de publicaciones, que a nosotros mismos nos cuesta a veces digerir.
Bueno, ¿cómo seguimos de acá en adelante? Esto respondía también un poco a las preguntas, Julieta, que estaban haciendo. Bueno, nosotros seguimos en cuanto a genómica, buscando a través de la vigilancia nacional una buena selección de los genomas para tratar de entender este tipo digamos, lo que está pasando hoy en nuestro país. O sea, cuántos genomas vamos a secuenciar no es tan importante como cuáles, ¿sí? Las fotos que vamos a tener. La primera foto va a ser de los primeros casos, la introducción y el primer, digamos, la primera dispersión a nivel nacional, y después las distintas fotos que van a respaldar las medidas que se fueron tomando, los distintos contextos. Muy importante la estratificación geográfica a nivel nacional, tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en cada una de las provincias, es completamente diferente, ¿sí? Entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta en el momento de la selección de la muestra, en el momento de la interpretación de estos genomas. Estamos evaluando nuevas estrategias de protocolo, iniciamos con este de Chile, fue el más rápido, el primero que encontramos, el que nos permitía responder, pero después vimos que otros protocolos con la tecnología de Illumina eran posibles, estamos también pensando en la tecnología de nano, por eso estamos evaluando y haciendo nuevas estrategias de protocolo para poder responder también a distinto tipo de muestras, a distinto tipo de preguntas y análisis. Por otro lado, estamos con un consorcio de epidemiología para tratar de buscar más allá de lo que está pasando a nivel de salud pública, pero lo que está pasando también en el ambiente y en la parte zoonótica. No olvidemos que este coronavirus viene de un ámbito zoonótico, es un salto de especie y queremos ver qué es lo que está pasando allí también. Por supuesto, seguimos teniendo muchas nuevas preguntas, ¿sí? Al principio era ver cómo se introdujo el virus en el país, qué cepas, qué linajes, qué linajes, qué clados se introdujeron, pero después sí ver un poco cómo esto fue cambiando y nos van surgiendo nuevas preguntas a medida que vamos evolucionando, viendo preguntas que se van haciendo a nivel internacional y también preguntas locales, que va cambiando, por ejemplo, de cómo van impactando esto de acuerdo a las medidas que se fueron tomando, de acuerdo a los distintos contextos a nivel nacional, ¿sí? Piensen que esto es súper importante tomarlo en un panorama nacional. Bueno, algunas conclusiones así un poco de nuestra experiencia y de lo que venimos charlando hasta ahora. En el contexto de una pandemia y en el contexto de una vigilancia nacional general. Nos pareció fundamental y una de las lecciones que ya las venimos teniendo, pero la recontra recalcamos en esta circunstancia, que es tener la capacidad instalada de vigilancia nacional genómica fue fundamental para poder dar una respuesta rápida. Nosotros ya teníamos el sistema funcionando, ya veníamos secuenciando, y de hecho secuenciamos el coronavirus con otro montón de patologías que también son de interés nacional y que no las podemos dejar de vigilar con genómica cuando es necesario. ¿Sí? En la misma semana que tuvimos que informar los genomas de coronavirus, estamos haciendo un informe de otro patógeno en un contexto también muy importante que había que responder ante un paciente también, donde genómica era la única herramienta para responder a eso. El uso de recursos existentes, ¿sí? En el momento de una pandemia es muy importante tratar de usar lo que ya tenemos, no de generar cosas nuevas que nos pueden llevar más tiempo y más recursos en un momento donde el recurso hay que cuidarlo, siempre hay que cuidarlo, pero en este contexto más. Entonces, el hecho de usar redes que ya existían de vigilancia, el hecho de usar toda esta capacidad instalada, el hecho de usar la tecnología que ya teníamos, más allá de que después incorporemos sobre la marcha nuevas, exploremos nuevas opciones, usar lo que ya tenemos nos pareció fundamental, ¿sí? No generar cosas nuevas. Ya hay una red nacional de vigilancia funcionando, que funcionaba para influenza, que funcionaba para virosis respiratoria, que estaba lista para responder en este contexto. Bueno, en ese marco, seguir funcionando. Lo mismo en genómica, lo mismo usar redes que ya teníamos de genómica a nivel internacional para responder, y nos respaldamos en eso, ¿sí? En ese contexto. En el momento de explorar, por ejemplo, cuál era el mejor protocolo, recurrimos a nuestras redes, recurrimos a nuestros colaboradores que también estaban usando Illumina como estrategia nacional para ver qué protocolos estaban explorando. La respuesta rápida, el poder responder rápidamente, el tener todo montado y poder funcionar
y responder lo antes posible. Y esto lo tomo también como enseñanza en la flexibilidad de las preguntas, esto que les decía, de cómo fue cambiando nuestra visión del genoma desde que empezamos a secuenciar, desde antes de empezar a secuenciar al día de hoy. Tenemos que mantenernos flexibles en esto, y esto primero era, bueno, muta rápido, no muta rápido, esas mutaciones están asociadas a cambios biológicos o a cambios en cuanto al comportamiento clínico o no, a, bueno, empezar a flexibilizar y empezar a ahondar en preguntas un poco más complejas y más grandes que eso. Vuelvo a recalcar las colaboraciones nacionales e internacionales, y otra conclusión que nos agarró siempre, nosotros obviamente desde el nivel científico vamos a fuentes confiables claramente, pero hoy las fuentes confiables de información, como los papers o por ahí preprints, que incluso en otro momento los tomábamos como algo un poco más certero, hoy digamos, los tenemos que pasar por un filtro, no solo por eso, sino por el nivel, digamos, por la rápida evolución del virus y de la evidencia científica que se va generando. Hoy un paper de hace 3 semanas es viejo. Entonces, ese nivel de fuente confiable y de información de que se genera tan rápidamente fue un nuevo aprendizaje para todos nosotros. Y bueno, simplemente no dejar de destacar que esto es un trabajo muy grande. Nosotros, o sea, Genómica no es la plataforma en Genómica, es un grupo, esto se hizo con virosis respiratoria a la par, desde la selección de las muestras, la selección del protocolo, seguimos trabajando hombro a hombro, los dos grupos, con toda la institución respaldando atrás. Este es un instituto muy grande, con muchísimos años, que viene trabajando hace mucho, no solo en Genómica, sino fundamentalmente en la vigilancia nacional de todas las patologías de importancia en salud pública. Así que bueno, eso es un poco la charla. Gracias por escucharme, y ahora sí, todas las preguntas que quieran, encantada de contestar. Bueno, muchísimas gracias, José. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Déjame ver dónde quedamos con las preguntas. Así te puedo Te pongo un video, así los puedo ver un ratito. Dale, sí, si querés habilitar tu cámara, yo también puedo habilitar la mía. A ver, espera. Bueno, habíamos llegado a qué profundidad utilizan, esa ya estaba. Después preguntan, ¿todas las secuencias fueron hechas a partir de la detección del gen E? ¿Existe la posibilidad de haber perdido variantes por usar solo este sistema de detección? Eso se refiere a la detección diagnóstica, me imagino. Nosotros en Genómica... Claro, habla de la secuencia, pero claro, ustedes secuenciaron el genoma entero. Nosotros hacemos la detección de genoma de entero, por supuesto, a partir de muestras que ya fueron positivas. O sea, la gente de virosis respiratoria hace el diagnóstico, o el laboratorio hace el diagnóstico, y nosotros a partir de un diagnóstico positivo hacemos la detección del genoma completo. O sea, nosotros cuando secuenciamos hacemos genoma completo. No sé si responde a la pregunta, la hace Carlos, no sé quién es, pero bueno, pueden habilitarse el micrófono si quieren ustedes, como para si tienen que comentar algo. Bueno, yo te sigo con la siguiente pregunta. Dice, en el mapa se ven varios linajes en China, esperables. Sin embargo, parecería que el linaje en azul ha sido más exitoso. ¿Alguna idea de por qué? Bueno, eso es lo que les estaba contando, y ese fue el preprint famoso que hacía alusión a esto, de que este linaje por ahí podía haber sido más exitoso por esta mutación que tenía, que era... que la hemos visto, y eso fue lo que fue muy discutido. En realidad no sabemos si fue más exitoso simplemente por una cuestión casual de que se ingresó y tuvo más éxito porque sí, o hay algo en el genoma. En el genoma lo que se ve es esta pequeña mutación que no hay evidencia científica que esté asociada a un cambio real en la virulencia que eso haya hecho que el genoma sea más exitoso. Creo que todos los que trabajamos con evolución microbiológica, porque me voy a ir un poquito más incluso de los virus, sabemos que para tener en cuenta el éxito digamos, de un linaje, de una cepa, hay que tener en cuenta muchísimos factores. Y no es menor el contexto, y eso en el momento que se discutió mucho este paper, se trajo a colación, no es menor las medidas que se fueron tomando. Estamos en un contexto internacional donde no solamente el patógeno va evolucionando, pero que también nosotros estamos tomando medidas de, por ejemplo, cierre de fronteras, de dispersión, de cuarentenas o lockdown o lo que sea que se va haciendo, que puede favorecer también digamos, a esa selección.
Claro. Bueno, después preguntan, ¿el ORF-RDRP presenta mutaciones porque es uno de los genes que amplifican para la detección por PCR? En los genomas que nosotros secuenciamos y los que están secuenciados de Argentina, no vimos ninguna mutación que pudiera afectar el diagnóstico en este momento. Se sigue viendo, o sea, y el diagnóstico, este no es mi área de expertise, por eso lo tomo, lo digo desde lo que sé, pero por ahí no soy la persona más indicada, pero también hay que tener en cuenta los distintos tipos de diagnósticos. Acá es diagnóstico a donde apunta, el primer, el que está tomando. Claramente que justamente una de las cosas que estamos evaluando nosotros y todos los grupos que están trabajando en genómica es tratar de ver que los diagnósticos no estén fallando por un problema en la mutación. Pero vuelvo a decir, tenemos una visión muy limitada de los genomas que están circulando en cuanto a la cantidad de casos que estamos viendo. Sí, igual yo lo que puedo comentar es que sé que hay algunas empresas, por ejemplo, que hacen estudios de vigilancia, por lo menos para verificar si los primers de sus productos, de sus kits, no están teniendo problemas de pegado contra digamos, las secuencias que se van obteniendo, que esta es información pública que se va alimentando todos los días, como vos decías. Entonces, por ahí también es importante prestar atención a esa información que está disponible también. Bueno, gracias. Después preguntan, ¿los genomas estudiados son provenientes de Buenos Aires o de las provincias también? Y si hay diferencias entre estos genomas. De los que nosotros estamos estudiando hay representación de todas las provincias, sí. Y de los tres, los primeros tres también, sí. Hay de Chaco, de Buenos Aires, y no recuerdo de qué otra provincia más, y más todos los que estamos secuenciando ahora, que por supuesto tienen un panorama digamos, de varios lugares, con distintos contextos epidemiológicos. Por eso decía esto de amplificar las preguntas, ¿sí? No solamente los que están asociados a viajes, sino los que no, incluso con contextos puntuales de cada una de las provincias que han tenido, por los tipos de brotes más locales o asociados a contextos epidemiológicos un poquito diferentes en cada uno. Acá hay una pregunta bien técnica, que bueno, seguro no vas a poder responder. Si utilizaron distintos fragmentos de PCR para construir la library, ¿cómo hicieron para determinar qué variantes estaban asociadas a un mismo genoma? En otras palabras, ¿cómo asignaron variantes a distintos genomas? Bien, en realidad cuando uno amplifica, o sea, nosotros amplificamos, fueron dos PCRs, una one step, donde se hizo la RT y la PCR al mismo tiempo, o sea, la retrotranscriptasa y la amplificación al mismo tiempo, donde obtuvimos fragmentos de 5.000, ¿sí? Con lo cual nosotros levantamos todo lo que había entre esos dos primers de 5.000 pares de bases. De eso hicimos una nested, o sea, una segunda PCR de esos 5.000, obtener dos fragmentos que van de 2.500 a 2.800 y se solapan para poder obtener un ensamblado mejor, ¿sí? Lo que nosotros vemos es la variante, cuando uno levanta la PCR, levanta todo lo que hay, ¿sí? Las variantes que haya las levanta, y eso es lo que después secuenciamos. Cuando secuenciamos en el momento de la library prep y en el momento después de hacer la secuenciación, los fragmentos que obtuvimos de la secuenciación de genoma completo, esto ya me voy muy técnico, no quiero irme a una clase de secuenciación de genoma completo, pero digamos, los fragmentos que obtuvimos por el tipo de química que usamos y por el tipo de el cartucho que usamos en secuenciación, que era en este caso de 500 ciclos, con lo cual teníamos fragmentos de 250, por la profundidad que teníamos podemos ver todos esos fragmentos, las distintas variaciones respecto a la que nosotros usamos como cepa de referencia. ¿Sí? No sé si eso responde la pregunta, pero... además, perdóname, por ahí yo puedo comentar algo, además quizás se está refiriendo al hecho de que cuando vos fragmentás, incluso con el Nextera, vos todo lo que corresponde a una muestra, es decir, a un individuo, podríamos decir, a un genoma, va a tener un índice específico que te va a permitir después asociar que todas esas secuencias corresponden a esa muestra, ¿no? O sea, quizás se está preguntando por eso también, no sé, yo lo estoy entendiendo también por ese lado. Sí, nosotros después, digamos, después de la nested PCR, todo eso se junta como una sola muestra y esa tiene un solo index, claramente, ¿sí? Asociado a un paciente. ¿Sí? Claro, por eso. Lo que permite... Pero eso te permite identificar que todas estas secuencias corresponden a esa muestra, justamente, sí, y diferenciarlas sí. De otra muestra o de otro paciente. Sí, sí. No sé si eso cuando se refería más a la PCR en sí del diagnóstico, o sea,
por eso No sé, bueno, la quizás biblioteca. ahora vemos si comenta algo. A ver, lo que pasa es que estoy viendo todas las preguntas. A ver, espera. Ahora preguntan, ¿hay algún sitio web con información sobre genomas pero aislados de animales o del ambiente? Un poco por esto que comentabas de la ecoepidemiología. Mira, en principio creo que en GISET se recibe todo, si no estoy equivocada, creo que hay, digamos, genomas fuera de la clínica, pero lo podría chequear. En general nosotros lo que estuvimos viendo son más de publicaciones, ¿sí? Y no hay muchas publicaciones de esto, de esta parte más nueva, porque estamos tan enfocados en la parte clínica que por ahí no hay tantos estudios en este momento. La parte, digamos, de medio ambiente la estamos trabajando con el grupo de Metasub de Daniela Centrón, donde ellos ya tienen otras experiencias, y el grupo de Metasub ya está haciendo a nivel internacional un montón de muestreos ambientales, en aguas cloacales, en superficies de la ciudad, de distintas ciudades del mundo. La ciudad de Buenos Aires fue una de las que participó en eso a través de este grupo, así que bueno, eso es lo que está viendo. Pero yo me imagino que en GISET y en NextTrain debe ser, digamos, de lo que uno puede encontrar todo lo que es genómica en general. Perfecto. Después preguntan, ¿han estudiado presencia de otros virus respiratorios en las muestras que llegan para SARS-CoV-2? Esa es una pregunta que la tendría que responder el grupo de virosis respiratoria. O sea, nosotros estamos más en el área de genómica y no quisiera o sea, sé más o menos la respuesta, pero me parece que no corresponde que yo sea la persona que lo responda. Y esta que sigue me parece que quizás es lo mismo porque preguntan, ¿qué opinan del diagnóstico en muestras de saliva? Bien, lo mismo, eso corresponde al grupo del sábado maestra. Si bien todos trabajamos juntos y estamos todos al tanto, no me gusta hablar de un área que no es de mi expertise, digamos. Me parece que corresponde al grupo bien de virosis respiratoria. Ellos son los indicados para dar esa información más correctamente. Después preguntan, ¿hay información sobre las causas de la baja capacidad de contagio en pediátricos? ¿Han estudiado genomas de pacientes reinfectados? Bueno, son dos preguntas en realidad, pero estaba todo junto. Estamos estudiando, digamos, en realidad, estamos secuenciando genomas digamos, de evolución del mismo paciente una vez que fue dado de alta. O sea, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Y sí, la idea es tener distintos contextos epidemiológicos. O sea, no me quiero adelantar a lo que estamos trabajando ahora porque todavía no tenemos conclusiones tan seguras y es lo que justamente estamos haciendo en este momento. Pero justamente la idea es un poco eso, trabajar con distintos grupos etarios, distintos contextos epidemiológicos, distintos contextos geográficos. Eso incluye esto, tanto la evolución dentro del mismo paciente, si ha habido variabilidad del virus durante la infección, o sea, son muchas preguntas que estamos respondiendo y trabajando en este momento. Y lo mismo, en el marco de seguir trabajando con la emergencia, lo cual no es menor. Y sobre la baja capacidad de contagio en pediátricos, no sé si es algo que puedan tener acceso a información asociada a eso, ¿no? No sé. No, tenemos la misma información que podemos tener cualquiera que está trabajando en el área y leyendo la bibliografía en ese sentido. No me animo a responder, digamos, como digo, no es mi área de expertise. Hay cosas publicadas y hay teorías o no, o sea, ya es como, me parece que es un área que me excede. Tengo mi opinión personal como mi bióloga, pero me excede a lo que es mi estudio, digamos. Acá por lo que veo hay más, es un comentario, y como es un comentario de felicitación también, Juan, podría decirte todas las preguntas de quiénes son, pero bueno, es de Cristina Alonso, y dice, vos decís que se usó la capacidad instalada, creo que esta experiencia sirvió para demostrar la importancia de contar con un sistema integrado, una red nacional e internacional, y es claro que ustedes estuvieron a la altura de las circunstancias. Es un orgullo ser testigo de este éxito, solo visible en un contexto como el actual. Muchas veces nos preguntamos si no era una locura hacer NGS en el ámbito estatal, es claro que no. Gracias y felicitaciones. Así que bueno. Muchas gracias. Es algo, por eso hice las primeras slides y que parecía, bueno, pero es un poco contar eso, que no es algo que nació de un día para el otro, la capacidad instalada cuesta. Todos los que trabajamos con NGS, que imagino que esta charla debe haber un montón de gente porque vino vía Biosystems, saben, ustedes mismos como empresa saben, así que es sostener estas capacidades a lo largo del tiempo y la importancia de ver cuándo, vuelvo a decir, con un uso de recurso siempre medido y o sea, nadie está hablando
o sea, nada reemplaza, NGS no reemplaza el diagnóstico, no reemplaza otras metodologías, o sea, siempre cuando corresponde, de la manera que corresponde, ¿no? Sí, por supuesto. Antes de seguir, te quiero preguntar por las dudas, porque ya es más de la hora, o sea, son 3:30 pasadas y 34. Si no tenés problema en seguir respondiendo las preguntas que hay, seguimos, yo no tengo problema, pero bueno, lo comento porque era el tiempo que propusimos. Sí, no, yo un ratito más me puedo quedar, no hay problema. Dale, preguntan acá, demasiado. Cuando se secuenciaron los 3 genomas se dijo que eran diferentes. Si pertenecen al mismo linaje, ¿cuáles fueron las diferencias entre estos 3 genomas? Y vimos variaciones, o sea, ninguno fue 100% idéntico, hemos visto mutaciones distintas entre sí, a eso nos referíamos con diferentes. Por eso digo que a veces los conceptos tenemos que tener cuidado de cómo los decimos y todo, o sea, en el marco de que son aislamientos distintos, de pacientes distintos, en un marco global que encima fue cambiando mucho, porque lo que pudimos ver eran que estaban asociados a viajes y a introducciones distintas dentro de un linaje idéntico más grande, pero podemos ver las diferencias y podemos ver a dónde estaban asociados y aquellos que estuvieron relacionados con viajes, a qué introducciones, ¿sí? O sea, llegamos a ver esas variaciones leves, pero en el contexto de evolución global, cuando hablamos de linaje, estamos hablando de evolución global, sí, entran dentro del mismo linaje. O sea, ahí es donde está la diferencia, son aislamientos distintos, vimos diferencias, nosotros en un contexto muchas veces de brote, hablo de otros patógenos, vemos por ahí que no hay variación en el genoma, y por ahí hablamos de variaciones un genoma bacteriano de 5 millones de pares de bases y no hay ninguna base de diferencia de SNP en estos SNPs que analizamos. A eso nos referimos con variaciones. Acá preguntan, que creo que ya lo habías respondido, ¿existe un linaje particular en Argentina? Porque estaba en la presentación, me parece, también. De los que están hasta hoy secuenciados en Argentina, vimos que todos pertenecen al mismo linaje. No es exclusivo de Argentina, es un linaje que está circulando a nivel internacional. Ese es el más reciente, este que se dice que es como el más exitoso. No sé si lo llamaría así, pero sí, ese es el que se ve todo en azul. En el mapa. Acá un comentario de Claudia, no está el apellido, una cosa rara. Muchas gracias, muy bueno, gracias. Después otra pregunta, ¿podrías comentar cuáles son los diferentes clados que existen o se describieron según NextStrain y cómo es la distribución en el mundo? Mira, eso es un poquito más complejo, está un poco en el mapa que mostré de NextStrain con el árbol, es un mapa creo que es de antes de ayer, o sea, por eso les digo, a veces tenemos que tener cuidado hasta de cuándo mostramos la información, porque día a día va variando, y mismo vieron que mismo el clado de Argentina, si se llama A o se llama B, según la clasificación de NextStrain, según la clasificación de Rambo, también da a distintos tipos de linajes y sublinajes dentro del linaje. Esto es A1, B1, o sea, hay varios. Mi recomendación, más que decir cuántos hay, es en el día que uno quiere fijarse, ir y chequear en ese día cuántos linajes hay, porque hoy puedo decir un número y mañana puede ser otro completamente diferente. Perfecto, acá hay 2 comentarios también de Daniela González que dice gracias y felicitaciones, y de Edith Illescas que dice maravillosa presentación y muchas gracias por todo el trabajo que están realizando. Y hay un par de preguntas más, y hay alguien que creo que quiere hacer una pregunta, Esteban Jason, puede ser, que está, de hecho está no silenciado, así que puede hablar. Ok. ¿Podés hablar? ¿Puedo preguntar? Sí, por supuesto. Bueno, primero y principal, felicitaciones, como dicen por allí varios, orgullo nacional, sí, realmente. Por otro lado, lo que decía una colega antes, Cristina Alonso, creo, contar con tecnología NGS en la Argentina, sí, la necesitamos para este tipo de cosas, muchísimas otras cosas, y evidentemente hoy en día, esa capacidad instalada sirvió para empezar a avanzar un poquito hacia la resolución, resolución no, al menos conocer más del virus. Pero yo era el que te hice la pregunta acerca del éxito del linaje azul. Ah, sí. Y vos lo que planteás es que, bueno, hablar de éxito, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero hay algo que es importante, que es en el lugar donde hay más variación, que es en China, y calculo que debe ser Wuhan, hay muchos colorcitos en la torta, que son todos los linajes probablemente, ¿verdad? Pero hay uno solo que se expandió casi a nivel mundial, ¿no? O sea, está en todas partes. Obviamente eso puede deberse a varios factores, a selección natural o eventualmente efecto fundador, deriva, etc. Y hay manera de poner a prueba eso. O sea, sí. y con la enorme cantidad de información que hay,
vos podés saber si es una expansión simple de la población o eventualmente si tiene alguna ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, eso es otro paso. Pero si se pudiera identificar que hay una ventaja, bueno, eventualmente se podría ir a través de modelos de modelado molecular a ver cómo es las proteínas, etcétera. Pero me encantaría ver algo de eso. Sí, sé que hay grupos que están trabajando en eso. Lo que yo quise decir es que con la evidencia que presentaron en ese trabajo puntual que fue la semana pasada y fue muy, muy controvertido y digamos, salió por todos lados, en ese trabajo puntual no hay ninguna evidencia clara. Obviamente que hay un montón de estudios para hacer y hay muchos grupos que lo están haciendo, porque hay una correlación lógica que se ve, como vos decís, en el mapa, lo ven los linajes, en lo que pasó en China, en lo que está pasando en el resto del mundo. Y hay un montón de grupos que están yendo a eso. Fueron los primeros, esos grupos que están haciendo estudios más específicos, fueron los primeros que salieron a controvertir un poco esta publicación. A eso era lo que me refería. Por supuesto que hay formas, y yo creo que debe haber un montón de gente que lo está, sé fehacientemente que hay gente que está trabajando en eso para demostrar y ver si es correctamente así. No con lo que está publicado al día de hoy, está probado, pero sí, por supuesto que se puede, y por supuesto que en algún momento va a salir, esperemos, la respuesta a eso. En ese sitio NextTrain, ¿ahí están las secuencias depositadas también? Las secuencias están en GISED, y de ahí es donde NextTrain las toma y las pone. A su vez, GISED las deposita en los repositorios públicos que usamos todos, como los de NCBI, el SRA o el de EBI. Ajá. O sea, son secuencias públicas. Eso también fue una de las conclusiones, algo que fue maravilloso de esta pandemia, la solidaridad científica en salud pública de compartir no solo las secuencias, sino también cada cosa que se iba haciendo, los preprints, o sea, así como tiene esto de tener cuidado de lo que leemos, también está el poder compartir la información lo más rápido posible para justamente todos podamos evaluarla, compararla y ver a tiempo real lo que está pasando. Eso fue algo que para mí fue muy disruptivo en salud pública y en ciencia. Y lo destaco muchísimo, una experiencia. Felicitaciones otra vez. Y lo último que dijiste, el GISAID es... GISAID. G-I-S-A-I-D. Es la plataforma donde ya se compartían todos los genomas de influenza. Ok. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. No, de nada, gracias. Hay muchas felicitaciones más acá, y te voy a hacer una pregunta más para ir cerrando ya, que hay algunas más, pero una que tiene que ver con algo que preguntaron antes, que acá volvió a comentar la persona, la que preguntó sobre, acá dice, la pregunta sobre asignación de variantes a distintos o al mismo genoma es porque cuando se hace una PCR a partir de genomas RNA, los amplicones obtenidos pueden contener poblaciones de acuerdo a las poblaciones virales contenidas en la muestra del paciente. Sí. El uso de index marcará como único a todo el proveniente de un mismo amplicón, aun cuando éste contenga distintas variantes. El problema de ensamblar esto es cómo saber qué variante está genéticamente ligada a otra en el mismo genoma, y a eso iba la pregunta, sí. Y a eso iba la respuesta que yo dije antes, que se resuelve por bioinformática. O sea, nosotros, aparte de ensamblar, nosotros ensamblamos, y con el ensamblado vamos al linaje, pero también mapeamos. Entonces lo que hacemos es, cuando uno le asigna esos index, se lo asigna a un montón de fragmentos que representan el amplicón varias veces, ¿sí? Esto es de la química del NextER-XT. Digamos, yo no tengo un amplicón, tengo miles de amplicones del mismo, que lo voy a cortar en distintos lados y le voy a poner los index para después seguir el proceso. Cuando yo hago el análisis bioinformático, lo que yo hago, tengo dos caminos normalmente. Por un lado hago el ensamblado, hago un consenso, ¿sí? De todo eso, y con ese consenso hago el linaje, etc. Pero por otro lado, nosotros también hacemos siempre un mapeo contra referencia. O sea, nosotros vemos de un genoma de referencia todas estas pequeñas reads que salen del secuenciador en una profundidad que ya les digo, por momentos estuvimos arriba de 10.000 por, en otros de 5.000, pero en promedio más de 5.000 en todos. Y no solo eso, sino que encima secuenciamos la misma muestra más de una vez. Secuenciamos la RT, y secuenciamos los amplicones de la Nestid, por ser de los primeros genomas y queríamos estar muy seguros de lo que estábamos viendo, con lo cual ahí sí podemos ver esas pequeñas subpoblaciones, como poderlo podemos ver. Pero bueno, queremos estar seguros de que lo que estamos viendo es correcto.
sí, claramente que sí se puede ver, porque ese amplicón, obviamente es el amplicón de siempre hay que pensar en población, ¿no? Obviamente, es la población viral lo que estoy amplificando y lo que después voy a secuenciar. Perfecto, gracias. Bueno, creo que por ahí quedó alguna preguntita, pero bueno, te quería dejar acá para ya liberarte, y de nuestra parte, de parte de Biosystems, te agradezco muchísimo, así como a todos los que se conectaron, y muy enriquecedor con las preguntas. Y bueno, hay muchísimas felicitaciones, Orgullo Nacional, te felicitan muchísimo, y nosotros también estamos muy felices de poder contar, bueno, con tu exposición, y desde ya te agradecemos mucho, y estamos obviamente siempre a disposición para lo que vos necesites o para lo que todos necesiten. Y bueno, para todos los asistentes les quiero también agradecer mucho y decirles que bueno, vamos a estar haciendo un ciclo de seminarios, así como les comenté, ya que no podemos hacer algo presencial y juntarnos todos y charlar, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más enriquecedor posible y hacerles llegar mismo la tecnología y los avances de la manera que podemos hacerlo en este contexto. Así que bueno, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todos los asistentes. No sé si querés decir algo más. No, agradecer a todos, gracias por la invitación a Biosystem y bueno, encantada de compartir esta experiencia. Bueno, muchísimas gracias entonces y bueno, cerramos acá. Gracias a todos. Chao, Julieta, Hasta luego. gracias a todos. Chau, chau. Chao.